Bueno, ¿qué tal? Vamos a ver el tema de la unidad 1 que corresponde al tema 2. El tema 2 corresponde a movimientos atómicos. Cuando hablo de movimientos atómicos se refiere a las estructuras cristalinas que están en el interior del material. Recordando un poquito las clases anteriores, les hablé mucho de una estructura cristalina, por ejemplo la estructura cristalina centrada en las caras y la estructura hexagonal compacta. Bueno, esa estructura en cada material se define y es lo que le da las propiedades mecánicas al material en sí. Entonces, para poder ver este tema es necesario comprender mediante qué técnica de forma práctica podemos ver esa estructura. Aquí les muestro en la siguiente diapositiva, les estoy mostrando un difractómetro. Este es un equipo de alta resolución que trabaja con rayos X. En el centro ven que hay un portamuestras. Ese portamuestras se coloca la muestra ya sea en polvo, si el material es un cerámico o un metal, dependiendo de qué tipo de material vayamos a analizar. A este material se le va a bombardear con rayos X. Estos rayos X van a golpear la muestra, van a penetrar la muestra, unos átomos van a penetrar un cierto espesor y otros van a rebotar. Al rebotar esos rayos van a medir una intensidad y esa intensidad se va a ir a un detector y el detector lo va a mandar a una computadora y de esta manera nos va a dar una gráfica donde nos va a representar a qué compuesto o a qué material corresponde y de esta manera poder calcular qué estructura cristalina tiene el material. Este es un equipo sofisticado, los centros de investigación lo tienen, como por ejemplo el CINVESTAP, Centro de Investigaciones Avanzadas del Politécnico, la UNAM y entre otras instituciones que ya tienen centros de investigación. Sabemos que los rayos X tienen una longitud de onda, así como la luz visible. Cada longitud de onda que vaya a penetrar dentro de la muestra, pues es la que nos va a mandar la señal. Aquí les muestro el espectro visible por el ojo humano y los diferentes rangos y energías que tienen los rayos X. Por ejemplo, los rayos X están a 1 Armstrong. Esto significa que esa es la longitud de onda de los rayos que vamos a utilizar para poder bombardear nuestra muestra y de esta manera identificar esa estructura. Bueno, esto pues corresponde a la clasificación de los métodos, cómo se llevan a cabo. Esto no me voy a meter a fondo. Aquí estoy mostrando cómo se está bombardeando lo que es la muestra. En este caso hay un ánodo de metal puro que es el cobre, donde va a estar la muestra. Ahí se va a bombardear lo que es esta muestra y va a rebotar los rayos X y estos rayos X van a ir a un detector. Lo que estamos haciendo es que la energía, vamos a medir la energía del átomo cuando es bombardeado y en este caso pues vamos a ver lo que es el rayo característico o rayos X característicos, que es lo que nos va a arrojar la estructura o el compuesto que queremos identificar. De esta manera trabaja de una forma muy general. En este tipo de sistemas hay una teoría más a fondo, pero el tema no corresponde a eso. Pero nada más quiero que tengan una idea de cómo se llevan a cabo estas estructuras, cómo se analizan ya de forma práctica. Bueno, no me voy a meter con esto. Esta parte es ya fundamento de cómo trabaja lo que es los rayos X. Pero esta imagen que ustedes ven aquí en la diapositiva, estamos viendo una estructura. Esta estructura es en forma de hexágono, corresponde a un material. Internamente así vamos a ver la estructura. Esta, para poder ser analizada, tenemos que utilizar
un Armstrong de longitud de onda que corresponde a los rayos X y que es igual a 10 a la menos 10 metros. Entonces estamos analizando internamente lo que es el material. Para eso nos vamos a basar en la ley de Bragg. ¿Y la ley de Bragg para qué nos sirve? La ley de Bragg nos va a servir para calcular la distancia interplanar de la incidencia o de la distancia entre cada plano, o si es plano, así como lo muestro en la imagen. Si ustedes observan, los átomos están acomodados de forma uniforme, generan varias líneas, son 3 líneas aquí en esta imagen, y cuando nosotros hacemos que la energía bombardee la muestra, cierta cantidad de energía de rayos X va a penetrar cierta distancia y otra parte no, la cual va a rebotar, las dos rebotan, regresan a un detector, y el detector nos va a dar la estructura posible de este material. A esto se le llama ley de Bragg. La ley de Bragg, por triángulos semejantes, donde se ve la imagen de color rojo, donde hay 2 triángulos por triángulos semejantes, surge la ley de Bragg, la fórmula para poder calcular la distancia interplanar, la cual es igual a n, que es el número de planos o de líneas donde están contenidos los átomos, por la longitud de onda de los rayos X, es igual a 2 veces la distancia interplanar. HKL son los índices de Miller. Ahorita vamos a ver qué son los índices de Miller. Entonces, multiplicado por el seno del ángulo donde difracta, se le llama ley de Bragg. Y esta ley de Bragg pues, nos va a servir para hacer algunos cálculos y poder determinar la estructura posible, y también identificar qué tipos de compuestos se van a formar en el material. Los rayos X tienen otra aplicación, y los cuales pues nosotros lo hemos vivido, o varios de nosotros nos ha tocado ver que hay las famosas radiografías, las cuales se obtienen una fotografía a través del bombardeo de rayos X, en el cual los colocan atrás de unas placas. Este surgió en el año de 1896, quien lo descubrió fue Röntgen, el cual ganó el premio Nobel de Física en el año de 1901. Entonces él fue uno de los pioneros de los rayos X para poder utilizarlos y poder detectar ya objetos a un nivel más a fondo, como son los rayos X. Traspasaban lo que era la piel para ver si algún hueso estaba fracturado, y ahorita en la actualidad pues los utilizamos para ver la estructura interna de los materiales, que en realidad nos interesan con la finalidad de generar nuevas estructuras y al mismo tiempo nuevos materiales. Aquí les muestro cómo se está bombardeando con rayos X una muestra, la cual está hay difracción, está chocando, esa difracción se va a un detector y nos van a generar diferentes niveles de energía. Si ustedes observan en el eje de la gráfica del lado izquierdo, en el eje de las Y está la intensidad y en el eje de las X está la longitud de onda. Significa que esos picos rebotaron en un átomo. Ese átomo puede corresponder a un elemento, y ese elemento, las intensidades de esos picos son totalmente distintas, por lo cual estamos identificando mediante intensidades a qué elemento corresponde ese pico. Y para poderlo hacer tenemos que identificar los picos. Hay unas tablas que lo vamos a ver más adelante para poder identificar a qué corresponde ese pico, a qué compuesto y a qué plano, en qué plano está difractando. Voy a avanzar un poquito. Esto ya es un poquito más a fondo de la técnica. La técnica pues ahorita no nos interesa. Lo que nos interesa es esto de aquí. Si ustedes observan, cuando vemos el material con el difractómetro o con rayos X, estamos observando que todo ese material o ese pedazo de metal que quieramos analizar va a tener
va a tener átomos acomodados de forma uniforme, así como lo muestro del lado izquierdo. Significa que a todos esos átomos que están acomodados de manera uniforme forman cubitos, y esos cubitos les vamos a llamar celdas unitarias. Cada cubito corresponde a una celda unitaria. El total de las celdas unitarias que conforman todo el material se les llama red cristalina. Si estos átomos no estuvieran acomodados como lo muestro en la imagen, significaría que el material es amorfo. Y cuando es un material amorfo, recuerden que las propiedades físicas y mecánicas pues no son iguales en todo el material. Entonces hay que tratar de que el material sea cristalino para poderlo utilizar aquí en ingeniería. Entonces a esto le vamos a llamar, si le cortamos un pedacito de material o le quitamos un cubito a esta red cristalina, a este cubito le vamos a llamar celda unitaria. Y esta celda unitaria está constituida por parámetros de red. Significa que A, B y C son parámetros de red, al igual beta, alfa y gamma. Estos son los ángulos y las dimensiones de esta celda unitaria, que en la literatura se les llama parámetro de red. Y los parámetros de red nos van a servir para poder formar diferentes tipos de estructura. Imagínense que A, B y C fueran iguales. Si fueran iguales y beta, alfa y gamma fueran 90 grados, se formaría un cubo. Pero imagínense que C y A sean iguales y B sea más grande, formarían un rectángulo. Y si vamos modificando cada uno de los parámetros de red, se forman diferentes celdas unitarias o diferentes geometrías. Entonces aquí es algo muy importante. Si nosotros analizáramos un material, podríamos obtener o podríamos identificar si el material es cristalino o si es amorfo. Ahorita lo vamos a ver en una diapositiva que les quiero mostrar. En esta diapositiva les quiero mostrar cuando un material es cristalino. Cuando bombardeamos la muestra, cierta cantidad de esos rayos X difractan y esos van a ir a un detector. Cuando el detector el difractómetro nos va a arrojar una gráfica, la cual esta gráfica se va a representar en forma de picos. Si ustedes observan, el eje de las Y es la Y, la intensidad, y en el eje de las X es el ángulo. Significa que en cada pico tiene diferente intensidad y tiene diferente anchor y en diferentes posiciones. Significa que cada pico va a representar un plano en el cual el material difractó. Ahorita vamos a ver qué son planos y qué son direcciones. Nada más quiero que se den una idea de cómo vamos a identificar esas gráficas. También nos puede arrojar un solo pico, como se muestra en la parte de abajo donde dice cristalino, en la parte de abajo. Si les aparece un pico nada más, significa que puede ser un líquido o que es un sólido amorfo. Si nada más tenemos un medio pico, como en la parte inferior del lado izquierdo, significa que es un gas. Y si tenemos un pico grande y arriba varios piquitos, significa que es un sólido amorfo o con parte cristalina. Y si tenemos medio pico con picos en la parte superior, como lo muestro en la parte derecha inferior, significa que estamos utilizando o que está surgiendo un material cristalino, pero que al mismo tiempo va a corresponder a un tipo de gas que se esté formando. Entonces, o al estar escaneando está fallando o tenemos una falla, dependiendo de qué compuesto sea, vamos a obtener diferentes gráficas. Y esto es lo que les quería mostrar en la literatura, cómo está representado nuestros sistemas cristalinos, o perdón, la forma como podemos identificar si un material es cristalino. A continuación, ya después de saber qué es una estructura cristalina y que la estructura cristalina son importantes en los materiales, aquí les muestro las 14 redes de Bravais y 7 sistemas cristalinos son los que existen
en la literatura. Por ejemplo, la cúbica la cúbica principalmente se encuentra en las aleaciones ferrosas y en las aleaciones no ferrosas y en materiales puros. La hexagonal se encuentra en algunos materiales puros y en algunos cerámicos, y los demás pueden aparecer como defectos o en materiales ya especiales. Si aquí nosotros nos vamos a basar nada más en el primer sistema, hay 7 sistemas cristalinos y 14 redes de Bravais. Los que nosotros vamos a analizar van a ser los cúbicos y los hexagonales. ¿Por qué razón?, se preguntarán. Pues porque son los que más aparecen en los materiales que vimos la clase anterior, principalmente en metales no ferrosos, aleaciones ferrosas, no ferrosas y en materiales puros. Entonces, esto es lo importante para ver el movimiento atómico de los materiales. Y entonces vamos a iniciar en ver cómo vamos a representar un material. En este momento voy a abrir una hoja de Paint para ir explicando en qué consiste el tema de movimientos atómicos. Ya saben que hay una técnica para ver esa estructura interna. Y esa estructura interna, les acabé de repetir que es un difractómetro. ¿Cómo se lleva a cabo y qué tipo de gráfica nos pueden arrojar y mediante qué ley nos basamos? La ley de Bragg, y esa ley de Bragg, ese equipo nos va a arrojar una gráfica de picos y cada pico representa un plano. Recuérdenlo, esa es la técnica que nosotros vamos a usar para ver la estructura interna, sabiendo que lo que estamos usando son rayos X. Y los rayos X tienen una longitud de onda de 1 Armstrong. Recuérdenlo, de 1 Armstrong, porque cada equipo de alta resolución maneja sus longitudes de onda. Y para empezar, vamos a ver posicionamiento de átomos. ¿Cómo posicionar? ¿Cómo posicionar los átomos? Posicionamiento de átomos. ¿Cómo vamos a posicionar un átomo? Nos vamos a basar utilizando lo que es la celda unitaria. Como su nombre lo dice, celda unitaria. Vamos a comenzar en dibujar los planos cartesianos para poder posicionar lo que son los átomos dentro de una estructura cristalina. Vamos a comenzar con lo más básico. Vamos a dibujar los planos cartesianos. Para mí, este siempre va a ser Z. Este va a ser X. Y este va a ser Y. Voy a dibujar mi cubito, que va a ser mi celda unitaria. Celda unitaria. ¿Por qué es importante ver esto? Porque de aquí va a partir la aplicación de la técnica de difracción de rayos X, cómo identificar la estructura cristalina y al mismo tiempo saber en qué plano se está difractando y poder interpretar esa gráfica que les mostré de picos y saber ese pico a qué corresponde y de esa manera saber qué estructura cristalina tiene nuestro material que estamos analizando. Bueno, si ustedes observan, estoy dibujando un cubito que yo de antemano sé que ya es una celda unitaria. Y esta celda unitaria está en forma de cubo. Para posicionar un átomo, vamos a representarlo con unas letras. El átomo A. Vamos a posicionar el átomo 1,1,1. Para posicionar el átomo 1,1,1, a esto le vamos a llamar coordenadas. Para posicionar, para mí el primer número va a corresponder a X, el segundo número va a corresponder a Y y el tercer número va a corresponder a Z. Significa que tengo 1 en X, 1 en Y y 1 en Z. Voy a partir del origen.
Del origen voy a partir. Aquí está el origen. Este es mi origen. Aquí está mi origen. Este es mi origen. Voy a partir 1 en X. 1 en X. 1 en Y. Como es celda unitaria, cada lado vale 1 de mi celda unitaria. 1 en Y y 1 en Z. Significa que mi átomo se va a encontrar en este vértice, en el vértice de este lado. En este vértice se va a encontrar mi átomo. El átomo llamado átomo A. Si quiero posicionar el átomo C, perdón, el átomo B, y el átomo B es 1, 1, menos 1, negativo. Si yo les pidiera posicionar el átomo B en una celda unitaria, en una sola celda unitaria, tendría que hacer lo siguiente. Si yo tengo mi origen aquí y trazo que 1 del origen, así como lo hice el átomo A, si comienzo de aquí, sería 1 en X, 1 en Y sería 1 en Z, sería hacia abajo. Tendría que dibujar otra celda unitaria, pero no en cristalografía. Eso no es recomendable porque pues entre más celdas unitarias más complicado va a ser el análisis. Voy a borrar todo nuevamente. Para poder dibujar ese átomo B tengo que cambiar mi origen, y mi origen, para poderlo cambiar, tengo que observar cuál número es negativo. Yo sé de antemano que la Z hacia arriba es positiva, del origen hacia Y es positiva, y del origen hacia X es positiva. Y los negativos pues van a ser Z hacia abajo, Y en sentido contrario y X en sentido contrario. Pero para no dibujar más celdas unitarias, voy a trabajar sobre la misma celda. Y para trabajar sobre la misma celda voy a hacer lo siguiente. Lo siguiente corresponde a hacer un cambio de origen. Significa que si Z es negativa, si yo me coloco, en este caso, me coloco en este punto, cambio mi origen a este punto, significa que si yo hago lo siguiente, X va a ser positiva. Voy a hacer una línea X positiva hacia acá, Y positiva hacia acá y Z negativa hacia abajo, aquí, y choca con este vértice. Significa que mi átomo C con cambio de origen va a corresponder a este punto, y ese átomo se va a llamar átomo B. Y de esa manera vamos a posicionar los átomos. Ustedes tienen que ver qué vértice van a usar del cubo para que cumpla con la coordenada que yo les proponga o les coloque a la hora de hacer un examen. Esto se le llama posicionamiento de átomos. Para ver cómo se mueven esos átomos, vamos a entrar a otro tema que se llama distancia atómica. Y para eso vamos a ver direcciones. Vamos a ver lo que son direcciones. Las direcciones pues son vectores. Y los vectores, pues recordando un poquito de física, direcciones, sabemos que un vector tiene dirección, tiene sentido y orientación.
Entonces nuestras direcciones se van a transformar a vectores. Los vectores se van a representar con la siguiente nomenclatura. Vamos a representarlo también con una letra A, pero estos van a estar no entre paréntesis, sino entre corchetes. Y entre corchetes vamos a tener H, K y L, que se le llaman índices de Miller. Estos son los índices de Miller, los cuales nos van a servir para poder ubicar esta dirección, en qué dirección están los átomos o en qué plano. Vamos a ver planos. Esta es la dirección que nos va a mostrar en qué dirección se dirige o en qué dirección se encuentran los planos presentes en nuestra estructura cristalina. Se le llaman índices de Miller. Índices de Miller. Los índices de Miller se representan con corchetes y representan una dirección. Bueno, si yo les dijera, dibújenme la dirección. Ahorita la estructura no tiene átomos, estamos viendo nada más cómo posicionar un átomo y cómo calcular una dirección. Si yo les dijera, represéntame la dirección 1, 1, 1. Represéntame la dirección B, que es 1, 2, 3 negativo. 1, 2, 3 negativo. Este va a ser negativo. Me van a representar estas dos direcciones. Y estas dos direcciones, ¿cómo las vamos a representar en una celda unitaria? De la siguiente manera. Para poder representarla, nuevamente vamos a dibujar nuestros planos cartesianos. Las vamos a dibujar nuestros planos cartesianos. Van a ser expertos en planos cartesianos. Van a ser expertos en planos cartesianos, cómo dibujarlos, que en matemáticas. Y tengo mi plano cartesiano. Para mí, este siempre va a ser Z. Siempre va a ser Z. Este siempre va a ser X. Y para mí, este va a ser Y. Siempre, siempre. Voy a dibujar mi celda unitaria. Mi celda unitaria la voy a dibujar. Voy a dibujar mi celda unitaria, que es el cubito. Que es el cubito. Este es mi cubito. Voy a dibujar mi cubito. Ya tengo mi celda unitaria. Y le estoy pidiendo que me dibujen la dirección A y la dirección B. Aquí hay una clave muy importante. Para poder dibujar direcciones, ustedes van a trazar, no van a soltar su lápiz y van a comenzar con la primera coordenada, que es X. X1, como mi celda unitaria vale 1, 1 en X. Después dice que 1 en Y. Y después dice que 1 en Z. De donde comencé a donde terminé. Lo voy a volver a dibujar con otro color para que se vea. Primeramente comienzo del origen. Dice que 1 en X, 1 en Y 1 en Z. De donde comencé a donde terminé, voy a dibujar la punta. De donde comencé a donde terminé es mi dirección
A. Mi dirección A. Ahora voy a dibujar la dirección 1, 2, 3. Para poder dibujar esa dirección 1, 2, 3 y poder trabajar en una celda unitaria, pues tenemos que dividir nuestros índices de Miller por el número mayor. ¿Cuál es el número mayor del 1, 2, 3? Pues es el 3, pero no se toma en consideración el negativo, sino se toma nada más en consideración la pura magnitud. Por lo tanto, este índice de Miller va a ser igual a tener 1/3, 2/3 y 1 negativo. 1 negativo, voy a dibujar el negativo. 1 negativo. Ya de esta forma puedo trabajar en mi celda unitaria. Si yo divido 1/3 en decimal, va a corresponder aproximadamente a 0.33. Si divido 1 entre 3, va a ser 0.33. Significa que en X hay 0.33 y en Y 2 entre 3 va a ser 0.66 y 1 en Z negativo. Como tengo negativo el número 1, voy a hacer un cambio de origen. No voy a comenzar aquí, sino voy a comenzar, porque yo sé que voy a cambiar el origen y mi origen va a comenzar aquí. ¿Por qué razón? Porque si yo me dirijo de esta parte del origen hacia abajo, son negativos en los zetas, por lo cual cumple con que z sea negativa. Si me voy para acá, x es positiva, y si me voy para acá, y es positiva. Y si me voy hacia abajo, pues z es negativa. Y voy a hacerlo. Dice que es 1.3.33, casi no alcanza ni toda el cubo. Y después 2/3 corresponde a 0.66, aproximadamente hasta aquí, casi llegando a la unidad. Y en z hacia abajo, hasta abajo, hasta aquí queda, toca en esta cara y listo. De donde comencé a donde terminé voy a trazar mi dirección. Comencé de este origen y terminé aquí. Y mi dirección va a ser esta, trazo la punta del vector y este va a ser mi vector B. Mi vector B. Y de esta manera voy a trazar lo que son direcciones en una celda unitaria. Ahora vamos a ver planos. ¿Qué es un plano? ¿Alguien recuerda qué es un plano? Un plano es una superficie en el espacio. Esa superficie en el espacio, imagínense una hoja en el espacio, una hoja de papel es un plano, y ese plano en el espacio principalmente nos va a representar el plano de los átomos presentes dentro de una celda unitaria. Para poder dibujar planos hay que sacar el recíproco de los valores de los índices de Miller. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Para representar un plano, para que ustedes no se confundan y podamos realizarlo de una manera correcta, vamos a hacer lo siguiente. Imaginemos que un plano, pues ya sabemos que es una superficie en el espacio. Para poder dibujar planos en celdas unitarias, tenemos que volver a dibujar nuestro plano cartesiano.
Y para mí siempre va a ser Z este lado va a ser X y este lado va a ser Y. Siempre, siempre, siempre. Voy a dibujar mi celda unitaria para ver planos y sabiendo que un plano es una superficie en el espacio, sabiendo que una dirección es un vector y un plano es una superficie en el espacio. ¿Cómo vamos a representarlo dentro de una celda unitaria? Son los principios básicos de cristalografía para poder comprender estructuras cristalinas dentro de un material. Nuestro cubito ahí está. Los planos los vamos a representar, se representan muy similar al posicionamiento de átomos, pero estos no van a llevar coma, no van a llevar la famosa coma. Van a ir, por ejemplo, H, K, L, que son los índices de Miller. La diferencia entre un plano y un posicionamiento de átomo es que donde posicionamos átomos llevan una coma, son coordenadas, y acá en planos no son coordenadas, son índices de Miller. Si quiero dibujar el plano HKL y que corresponde a los índices de Miller, vamos a hacer un ejemplo mejor para que quede más claro. Si queremos dibujar el siguiente plano, vamos a ver, si yo conozco las intersecciones, si yo conozco las intersecciones, y estas intersecciones corresponden a las intersecciones para formar el plano, nuestras intersecciones van a ser 1, 1, 1. Estas intersecciones corresponden a que el primer 1 corresponde a X, el segundo 1 corresponde a Y y el tercer 1 corresponde a Z. Si yo quiero representar este plano que se forma del plano A por las intersecciones 1, 1 y 1, voy a hacer lo siguiente. Primeramente voy a agarrar el primer 1 que corresponde a X. El primer 1 corresponde a X, el segundo corresponde a Y y el tercero corresponde a Z. Si yo quiero dibujar este 1, primero voy a trazar el 1 en X, se intersecta con este punto, hasta aquí llega. Dejo el lápiz, voy a trazar el Y, lo agarro de aquí, y en Y donde se intersecta con Y, hasta donde llega la celda unitaria, y en Z hasta donde llega Z, ¿qué? Porque cada lado de este cubo vale 1, que es la celda unitaria. Ya tengo, se intersectó en este punto. Todas las intersecciones las voy a juntar. Voy a juntar este punto que se intersectó con este punto, y este punto se intersectó con este punto, y este punto se intersectó con este punto. Mi plano es este de aquí. Esta superficie triangular es mi plano que se formó por las intersecciones 1, 1, 1. Significa que este plano dio como resultado un triángulo. Pero imaginemos que yo les doy las intersecciones de la siguiente forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para poder dibujar intersecciones de la siguiente manera? Imagínense que yo les doy una intersección, yo les doy los índices de Miller ahora, ya no hay las intersecciones, ahora les doy índices, de Miller, y quiero que me dibujen el plano con estos índices de Miller.
vamos a dibujar el índice, el plano que forma estos índices de Miller, que son 2, 3 y 4. Bueno, vamos a dejarlo 2, 3 y 0. Y 0, 2, 3 y 0. 2, 3 y 0. ¿Cómo harían esto? ¿Cómo lo dibujarían? Vamos a ponerlo más difícil. Vamos a ponerlo así mejor. Vamos a ponerlo 0, 0, 1. Vamos a dibujar ese plano con estos índices de Miller, con estas intersecciones. Vamos a ponerle intersecciones. Con estas intersecciones. Ahorita vamos a hacer uno más difícil. Intersecciones. La intersección 0, 0, 1 en X es 0, en Y es 0 y en Z es 1. Significa que si yo me coloco en el origen porque todos son positivos, en Y 0, no recorro nada. En X tampoco recorro nada porque es 0. Y en Z sí, en Z recorre hacia acá arriba. Chocó con esta cara de acá arriba, chocó. Por lo tanto, mi plano va a ser toda esta cara donde chocó esa intersección. Este va a ser mi plano, es un cuadrado, es una superficie en el espacio, por lo cual este cuadrado va a ser el plano 0, 0, 0, 1. Plano 0, 0, 0, 1. Este va a ser mi plano 0, 0, 1. Y pues ya de esta manera podemos dibujar planos en el espacio conociendo intersecciones de nuestros sistemas. Hay una manera, en una ocasión me tocó, les apliqué un examen en el cual cambié las intersecciones. Las intersecciones se las di de la siguiente manera. Calcúlame el plano formado por las intersecciones en una celda unitaria por las intersecciones X igual a 1, Y igual a 2 y Z igual a infinito. ¿Cómo podemos dibujar infinito? Vamos a hacerlo, a ver si lo podemos hacer. Infinito. Vamos a hacerlo más delgado, está muy grueso este. Infinito. ¿Cómo dibujamos un infinito? En matemáticas, pues ya lo recuerdan ustedes que infinito, vamos a hacerlo así. Va a tender a infinito. De esa manera representamos el infinito. Si yo sé que esta es una intersección y estas intersecciones, para poder calcular nuestros índices de Miller, ¿qué tenemos que hacer? Los índices de Miller son estos de aquí. Estos ya son índices de Miller. El 1, 1, 1, el 0, 0, 1 son índices de Miller. Estos son intersecciones. Estas intersecciones las voy a representar como índices de Miller. Intersecciones. Las voy a representar como índices de Miller. ¿Y cómo lo voy a representar como índices de Miller? Para poder representar como índices de Miller aquí en cristalografía, vamos a sacar el recíproco de cada número. El recíproco de 1, 1. El recíproco de 2, 1 medio. Y el recíproco de infinito, sabemos que el infinito, 1 sobre infinito,
nos va a tender a 0 matemáticamente. Si eso lo recuerdan en matemáticas, 1 sobre infinito da igual a 0. El recíproco de 2 es 1 medio y el recíproco de 1 pues es 1. Estos son nuestros índices de Miller a partir de unas intersecciones. Significa que todos estos valores, estos de aquí, son índices de Miller. Y cuando yo les dé los valores así como están aquí, son intersecciones. Y hay que sacar el recíproco de esos valores. Bueno, ya sabemos dibujar direcciones, ya sabemos posicionar átomos y ya sabemos sacar planos. Vamos a entrar a algo muy interesante, muy interesante. Voy a cambiar esto, nuevo. Y algo interesante de saber dibujar planos, direcciones y posicionamiento de átomos, tenemos que ver otros conceptos. Y los conceptos para poder analizar las estructuras cristalinas, hay una cosa muy importante dentro de lo que es esta materia. Una es, vamos a calcular y tenemos que tener en cuenta cuántos átomos va a haber dentro de nuestra estructura cristalina. Imaginemos que tenemos una celda unitaria y esta celda unitaria la voy a dibujar. Esta celda unitaria. Tengo mi celda unitaria. Esta celda unitaria. Esta celda unitaria va a ser lo siguiente. Esta celda unitaria voy a dibujar mi celda unitaria. Ahorita voy a complementarla. Ya sabemos que debemos de cumplir con ciertas reglas. Las reglas tienen que ustedes acordarse cómo son para no en el examen cometer un error. Tengo mi celda unitaria. Y no vamos a olvidar de dibujar cuál eje corresponde al Z, cuál eje corresponde al y cuál eje corresponde al X. Eso sí, nunca lo olviden. Si yo quiero dibujar una celda FCC, significa que es una celda cúbica centrada en las caras. Cúbica centrada en las caras. Ok, es una cúbica centrada en las caras. ¿Y cómo voy a dibujar esta cúbica centrada en las caras? Voy a copiar también esto para no volverlo a dibujar, para no tardarme tanto. Esto lo voy a copiar acá. Y voy a dibujar una estructura BCC, que es una estructura cúbica centrada en el cuerpo o el centro Significa que una estructura cúbica centrada en las caras tiene átomos en todos los vértices. En los 8 vértices.
Y dice, como es una estructura cúbica centrada en las caras, pues en todas las caras también hay átomos. 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 Y como en todas las caras hay átomos, pues se le llama estructura cúbica centrada en las caras. Y para poder calcular el número de átomos que hay dentro de una celda unitaria, pues tenemos que visualizar la estructura. Y esta estructura cúbica centrada en las caras, si ustedes observan, si yo corto este vértice, este es como una naranja, y esta naranja la voy a dibujar aquí, está así, y esa naranja la voy a partir en 4 pedazos. Si ustedes observan esta naranjita está así. Bueno, no me salió. Esa naranjita es la mitad que divide, es la parte que divide a la mitad a la naranja. Significa que aquí tengo que hacia arriba bueno, la voy a hacer mejor en 3D así, para que entiendan. Está así la esfera, y esta esfera la voy a poner aquí con un planito cartesiano así, y al mismo tiempo va a estar así. Bueno, tiene 4 partes, tiene esta, tiene 1, 2, en 4 partes. Esta la voy a dividir en 4 partes para que se vea. Ahí está. Es una naranja que está en 4 partes. Va a estar así en 4 partes. No se alcanza a notar pues mucho. Bueno, allá lo borré otra vez. Aquí está en esta cara otro átomo, en esta cara, en el mero centro está el átomo. Vamos a empezar a contar los átomos que hay en las caras. Ustedes de antemano dirían, está un átomo a 1 en esta cara, 2, 3, 4, 5, 6. En las 6 caras hay átomos. Son 6 átomos que están en la celda unitaria. Pero no, dentro de esta celda unitaria, en las caras, nada más está la mitad. Si yo parto esta cara, por ejemplo, está así, voy a dibujar esta cara de aquí, voy a dibujar esta cara de aquí, esa cara la voy a dibujar y va a quedar de esta forma. Esa cara está así. Si esa cara la veo de lado, voy a ver que esa cara la voy a ver así de lado, una cara de esta manera, significa que la mitad del átomo está dentro del cubo y la otra mitad está afuera, por lo cual en cada cara va a haber la mitad. Y como como esta parte que les estoy mostrando, la de aquí, esta de aquí, en un vértice, como es una naranja, 1/8 de esa naranja está dentro de lo que es mi celda unitaria. Significa que en esta parte hay 1/8 y que en esta cara hay 1/2.
hay un medio. Si yo sé que en cada cara hay un medio, pues hay 3 átomos, y en cada vértice hay un octavo de átomo dentro de esta celda unitaria, significa que hay un átomo en total por todos los vértices. En total, ¿cuántos átomos tendríamos en una estructura FCC? El número de átomos totales sería igual a 4. Una fórmula que está en la literatura para calcular el número de átomos totales dentro de una celda unitaria cúbica va a ser igual al número de átomos en los vértices sobre 8 más el número de átomos en las caras sobre 2 más el número de átomos en el centro Esta sería la fórmula. Y esta fórmula nos serviría considerando que todos los átomos están dentro de nuestra celda unitaria. Por ejemplo, ¿cuántos átomos hay cuántos átomos hay en la celda unitaria? En los vértices hay 8, 8 entre 8, 1. En las caras, ¿cuántos hay? 6, 6 entre 2, 3. En el centro, ¿cuántas hay en la FCC? 0. Serían 4 átomos de la celda FCC, pero no les quería decir esta fórmula hasta que ustedes comprendan que en las caras nada más está la mitad dentro y la otra está afuera, y en los vértices nada más hay un octavo. Por lo tanto, en una estructura cúbica centrada en las caras, también hay átomos en todos los vértices, 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 en todos los vértices. Y en el cuerpo o en el centro, en el mero centro, hay un átomo de este cubo. Si yo aplico la fórmula, ¿cuántos átomos hay en el vértice? Hay 8, 8 sobre 8, 1. ¿Cuántos hay en las caras? Hay 0. ¿Y cuántas hay en el centro? 1. Significa que esta celda unitaria, número de átomos totales, va a haber 2. Uno que forman todos los vértices, los 8 sobre 8, 1, y uno que está en el centro, en el mero centro del cubo, van a ser 2. A eso le llamamos número totales de átomos dentro de una celda unitaria cúbica. Ese es otro concepto. Vamos a ver un concepto que les he hablado, que se llama parámetro de red. ¿Qué es el parámetro de red? El parámetro de red es la distancia que hay de un átomo a otro átomo. Significa que es la distancia que hay de un átomo a otro átomo, se le llama parámetro de red. Distancia que hay de un átomo a otro átomo. Y cuando hablamos de número de coordinación, otro concepto, número de coordinación. El número de coordinación es la distancia que hay, es el número de átomos que hay a una misma distancia de un átomo de referencia. Es el número de átomos que hay a una misma distancia sobre un átomo de referencia. Por ejemplo, si yo tomo en consideración el átomo, aquí en la estructura cúbica centrada en el cuerpo, ¿cuál átomo tomaría como referencia que tenga el mayor número de átomos? Pues el que yo tomaría como referencia sería el del centro. ¿Por qué el del centro? Porque el del centro, este átomo, el del centro, tiene la misma distancia que hay de aquí a aquí, que hay de aquí a aquí, que hay de aquí a aquí, que hay de aquí a aquí,
que hay de aquí a aquí es la misma distancia de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Cuál sería su número de coordinación en una estructura cúbica centrada en el cuerpo? Pues el número de coordinación es el número de átomos que están a una misma distancia. El número de coordinación sería 8. 8 en esta estructura. ¿Por qué? Porque la distancia que hay del centro a todos los átomos de los vértices es la misma distancia. A eso se le llama número de coordinación. Y entendiendo qué es número de coordinación, qué es parámetro de red, vamos a entrar a otro concepto. Otro concepto llamado factor de empaquetamiento. Factor de empaquetamiento. Factor de empaquetamiento. ¿Y qué es el factor de empaquetamiento? Pues el factor de empaquetamiento se refiere a cuántos elementos de aleación o de átomos va a recibir esa estructura. Recuerden cuando vimos aleaciones sustitucionales y aleaciones intersticiales, les decía que nada más la estructura acepta cierta cantidad de elementos de aleación. No podemos agregarle más porque llega un momento en que la estructura ya no soporta, ya no aguanta tantos átomos y le dice hasta aquí nada más. Ya no puedo aceptarte más. Porque en lugar de yo beneficiarte con las propiedades, pues voy a empezar a disminuir y en lugar de ayudarme a mejorarlas, te voy a perjudicar y van a ser más bajas. Entonces el factor de empaquetamiento nos va a dar ese tipo de indicaciones. El factor de empaquetamiento va a ser distinto para cada estructura. Y aproximadamente para saber que el factor de empaquetamiento que vayamos a calcular, tiene que ser menor que la unidad. Si les da un factor de empaquetamiento de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, significa que nuestro factor de empaquetamiento ya está erróneo. Y si está incorrecto, pues el resultado no es el adecuado. Significa que por ahí cometieron un error. Y entonces para calcular el factor de empaquetamiento, pues es necesario hacer algunos cálculos. Ahorita vamos a ver esos cálculos para calcular el factor de empaquetamiento. Bueno, para calcular el factor de empaquetamiento utilizamos la siguiente fórmula. Permítanme utilizar la siguiente fórmula. Y la fórmula es la siguiente. Para calcular el factor de empaquetamiento, factor de empaquetamiento que ya les mencioné que es, va a ser igual al número de átomos dentro de la celda unitaria. Eso ya lo saben. Es el número de átomos dentro de la celda unitaria. Va a ser igual al número de átomos dentro de la celda unitaria. Y eso ya sabemos cómo calcularlo. Sobre el volumen del átomo o por el volumen, por el volumen del átomo. ¿Cómo calculo el volumen del átomo? Del átomo va a ser, ¿cómo calculamos el volumen de una esfera?
El volumen de una esfera es 4 tercios. 4 tercios. Es 4 tercios por pi. Pi es 3.14. Pi, eso en matemática lo vimos, se vio. Por el radio del átomo. Radio del átomo. Radio del átomo. Radio del átomo. Al cubo. Perdón, al cubo. Al cubo. No te lo voy a poner al cubo acá arribita. Al cubo. Radio del átomo al cubo. Todo esto sobre todo esto, todo este valor sobre el volumen de la celda unitaria. La celda unitaria pues es todo el cubito, es lado por lado por lado. Y de esta manera vamos a calcular el factor de empaquetamiento. Y así de simple es hacerlo. Voy a calcular el factor de empaquetamiento de una estructura simple. De una estructura muy simple para que ustedes sepan cómo hacerlo. Pero eso ya lo vemos en la siguiente clase. Cualquier duda, comentario, la siguiente clase estamos para ayudarlos. Bueno, muchas gracias. Cuídense. Bonito fin de semana.